Uf, qué calor hace. Pero gracias a Dios que Rumba va a rifar un aire acondicionado. ¿Te lo quiere ganar? Mira la descripción de este video y gánatelo. Dale. Parejas que se ríen juntas, utilizan el humor en su vida cotidiana, tienden a experimentar relaciones más duraderas y felices en el tiempo. Ah, mira qué bien. ¿Qué usted Por opina? eso hay que tener humor. Mira qué bien. Y yo no- Por eso, Esa risita por que eso le dio. Juanjo está guardando los chiles para decirlo a su esposa cuando llegue. Y lo que Y pasa es que a mí una persona me preguntó que por qué, ¿y por qué tú me quieres? Digo yo, porque tú me haces reír. Pues entonces yo soy tu payaso. Se ofendió. Explícame. Sí. ¡Qué idiota! Hombre. Ese no ha visto el meme que dice que el hombre que hace reír mucho a una mujer. Déjalo ahí. Déjalo ahí. Déjalo ahí. Sin comentarios. Yo no lo conozco. Es mejor que lo diga ahí. Ya vamos en serio porque vamos a entrar en un tema muy serio. Es que usted provoca a uno, Muy señor serio. don productor. Don Dionisio, bienvenido. Muchas gracias. Señor Suriel, ¿cómo está usted? Hola Charlie, buenas tardes a todos. Me siento bien. ¿Y Qué usted? privilegio. Pégase un poquito ahí, don Dionisio. Qué privilegio tenerlos a ustedes aquí en esta mañana para un tema de tanta trascendencia. No nos vamos a ir por... Si nos llevamos en las redes sociales con el tema del censo, realmente le ha ido muy mal a la Oficina Nacional de Estadísticas en cuanto a las opiniones de la gente, en función de los resultados, muchas burlas, muchos cuestionamientos, que si un 20% de casas que se quedaron, gente diciendo a mí no me vieron, yo no los vi, entonces qué carajo me están hablando porque a mí no me contaron. Perfecto. Ahora, desde la mirada de dos expertos, sobre todo en el caso, con el perdón suyo y con su benevolencia, en el caso una leyenda de la C, usted va camino, pero no se ofenda. Pero aquí, con el privilegio de tener a don Dionisio aquí, ¿verdad? Que es una leyenda de las estadísticas. Y el señor Suriel, buen discípulo, caramba. Usted estudió con don Dionisio. Fue mi profesor desde el año 2006 hasta el 2012. Ya sabía yo que usted había tenido buenos profesores. Sí, así es. En sentido general, su opinión sobre el censo, primero, y después entramos en las especificidades. Bien, muchas gracias por invitarnos a este programa tan interesante. Fue realmente para mí muy agradable encontrar esta sesión de chistes en este día del chiste. Que a propósito de mi nota cultural de hoy, que se publica en el periódico El Día, yo cito a Hubbard, un chiste de Hubbard que dice, no te tomes la vida muy en serio, que de todas maneras no vas a salir vivo de ella. Así es. Ya, qué difícil. Bueno, el censo de población y vivienda que se realizó en nuestro país en el 2022, lamentablemente va a pasar a la historia como el peor censo que se ha hecho en el país desde 1950. Peor que el del 10, Dionisio. Como esto es radio y tenemos poco tiempo. No, pero es radio y televisión. Sí. No, y no vamos a coger el tiempo, que nadie nos está cobrando. Yo me tomé el tiempo de verificar y de consultar algunos datos de la CEPAL y también de la ONE y elaboré un gráfico del porcentaje de omisión, o sea, la cantidad de hogares y de personas, en este caso de viviendas, que no fueron censadas, que no fueron empadronadas. En 1950 esa omisión fue de 9.5, en el 60 de 6.0, en 1970 de 8.2, en el 81, que se considera el mejor censo que se ha hecho en nuestro país, Sí, así es. de 5.8, en el 93 de 6.3, en el 2002 de 10, en el 2002 de 10, en el 2002 de 10 y en el 2010 de 8. Y en el 2022 de 20.6. Mi Dios. ¿Y a quién fue que censaron? La ONE publicó el pasado jueves
la encuesta de cobertura y también dio parte de los resultados. Una encuesta de cobertura muy bien hecha por expertos, como en el caso del doctor Antonio Morillo y el doctor Frank Cáceres, cito esos dos principales que son referentes en materia de demografía en nuestro país, una encuesta muy bien hecha. Esa encuesta arrojó que la omisión censal en el país fue de 20.6. Y lo triste del caso es que en la ONE están celebrando porque con esa encuesta de cobertura han podido corregir parte del censo. En realidad, yo creo que la directora de la ONE, a quien yo no me anima nada en contra de ella, pero profesionalmente tengo que decirlo, creo que ella debió pedirle perdón al país y pedirle perdón al presidente de la República, que confió en ella, por haber hecho el peor censo de la historia, un censo muy costoso. Y no puede vender ahora como que fue un éxito. No puede vender eso. La comunidad científica, la comunidad académica, no puede comprar la idea de que tenemos un censo bueno. Un censo pésimo, un censo muy malo. De hecho, si nosotros nos vamos a la desagregación, el caso de la provincia de la Altagracia, la omisión fue de más de un 35%. No relajes. En Santiago fue de un 26%. Dios. En dos provincias superpobladas. En Santiago fue 31%, en Santo Domingo de 26%. Estamos hablando que a nivel de detalle las cosas andan muy mal. ¿Y cuál es el problema? Es que un censo se utiliza con propósito de planificación. Claro. El censo es el principal activo de un Estado-nación, porque ningún Estado-nación puede planificar nada si no tiene información. De hecho, en la historia de los censos a nivel de la historia de la humanidad, nacen justamente como eso. Por ejemplo, el censo que se hizo en China en el año 2238 a.C., ordenado por el emperador Yao, fue justamente para conocer información sobre la producción agrícola. ¿En qué año? 2238 a.C. Se hizo un censo en China. Sí. Esos Y chinitos, en la Biblia habla del censeré. esos chinitos son Para el saber viaje. con qué se contaba. De hecho, si nos vamos al censo que hizo Moisés, para los que creen en la Biblia, más o menos un año 1538 años antes de Jesucristo también, ¿con qué propósito se hizo Moisés? Hizo ese censo. Justamente para planificar, porque llegar a la tierra prometida, iba a haber que invadir una tierra que ya estaba ocupada y se necesitaba saber con qué recursos se tenía. Se contaba en ese entonces. Volviendo al caso nuestro, tenemos una encuesta de cobertura bien hecha, tenemos una encuesta de cobertura hecha por profesionales, pero en esa encuesta de cobertura, según estuve leyendo en la ficha técnica, se incluyeron 12 variables, de 12 a 20 preguntas, pero el censo tenía casi 70 preguntas, lo que significa que si se hizo con los fines de corregir datos del censo, no se va a poder porque no se incluyó toda la boleta censal, para empezar por ahí. Lo que significa que nosotros, los que trabajamos encuestas y las instituciones del Estado y los organismos nacionales e internacionales, el sector privado, que utilice el censo como marco de muestreo para hacer encuestas intercensales, vamos a tener problemas porque no tenemos ahora un marco de muestreo confiable. O sea, un censo malo va a derivar también en una serie de problemas futuros a los fines de medir otros aspectos importantes en el quehacer económico y social y político del país. Lo que significa que este censo va a dejar un mal sabor en la comunidad académica, en la comunidad científica y sobre todo en los planificadores. Un censo malo, repito, que yo creo que a partir de ahora, y aprovecho la oportunidad para señalar que nosotros debemos, en lugar de ir al muro de los lamentos, debemos dar un paso hacia adelante y hacer un relanzamiento de la ONE. Escribí en una ocasión de que debemos convertir la ONE en un INE, en un Instituto de Estadística. Instituto Nacional de Estadísticas. Sí, que tenga autonomía presupuestaria, autonomía de gestión, que las personas que se designen ahí sean por concurso y que haya realmente una verdadera institución que dirija, que se encargue de todo el régimen estadístico nacional
Porque, señores, nuestra ONE está amparada en una ley del 59, la ley 5096. El marco legal de la ONE es del 59. Se le hizo una adaptación en el 62, un arreglo, pero es del 59 en esencia. Y el mundo ha cambiado. ¿Cuál sería la diferencia entre la oficina y el instituto? Actualmente la Oficina Nacional de Estadística es una dependencia del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. O sea, depende directamente de un ministerio. Lo que significa que no tiene autonomía presupuestaria, no tiene autonomía de gestión. Cuando sea un instituto con independencia, con autonomía, que pueda tener un presupuesto, que pueda tener activos propios, entonces tú puedes decir, esta es una institución robusta, creíble, con un personal que sea inamovible, que vaya por concurso. Concurso de oposición. ¿Me entiendes? Y no estoy dudando de los técnicos que trabajan en la ONE, hay mucha gente buena ahí, gente excelente, pero se necesita estabilidad. Yo te lo digo porque yo fui director de la Escuela de Estadística de la UAS, recomendé muchos técnicos para que fueran a la ONE y muchos no querían ir. ¿Por qué? Porque no se sentían trabajar en una institución estable. Un INE te da estabilidad, donde se le pague, digamos, de manera adecuada a esos profesionales, porque estudiar estadística, señores, requiere mucha preparación. Aquí tenemos una escuela de estadística. Y actualización permanente. Y mucha materia gris, porque uno como que se asusta cuando oye sí. Entonces tenemos que motivar a los muchachos para que estudien una carrera que le garantice su futuro y además que vengan a servirle a nuestro Estado. Porque, repito, es un fracaso para el país, en sentido general, tener un censo malo y tener una ONE que no le garantice a los profesionales estabilidad. Dionisio, vamos a dejarlo ahí, Maribel, porque vamos al cambio de las 2:30 y cuando regresemos, ustedes se recuerdan de una marca de General Motors, GMC. La conocemos. GMC. Creo que hay todavía existe, GMC, claro, ¿verdad? Claro. ¿Qué decían los dominicanos? Grande, malo y caro. Ese censo, es verdad, grande, malo y caro. Ese censo, ese censo, sí, GMC. Ese censo costó casi 4,000 millones. Dios mío. Para que entendamos. Cuando regresemos, seguimos hablando del censo. Atención, señor Suriel, pero oigan el dato. Desagregando la Altagracia, ¿cuánto, Dionisio? 35.38%. Santiago, 31%. Y Santo Domingo, 26%. Es decir, 13 de las ciudades más grandes y pobladas de la República Dominicana. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Quiénes fueron los que hicieron el puente? A la Brigantine. No, eso era a la Brigandina, era una compañía. Sí. Era una compañía. Brigantine. Ajá. Y de ahí es que viene el término, una compañía norteamericana. Vámonos al cambio de las 12:30 y seguimos conversando sobre el Censo Nacional de Población y Vivienda, ¿es que se llama? Sí. Ese es el apellido. Usted, ¿cuál es su opinión? ¿Qué usted tiene para agregar, para abundar, para reafirmar o negar? Primero, buenas tardes. Sobre el fiasco. Pues según Dionisio, esto es un fiasco. Bueno. Y yo coincido. Antes de emitir mi comentario, quiero sí felicitar a mí no me censaron. Una joven de estadística llamada Cari Santos, que no trabajó directamente en el censo, pero son de las personas que están aportando para intentar darle solución a estas variables, al igual que Frank Cáceres y especialmente Antonio Morillo, que él fue el que hizo la encuesta de cobertura y calidad del censo, con una muestra de más de 149,000 hogares, de 158,000 que se intentaron empadronar en las unidades primarias de muestreo de 4,000 UPM. Esto te da una muestra efectiva de 94.2 y son personas que están aportando un gran valor hacia lo que tenemos. También a Jeffrey Lizaldo, que según tengo entendido, ha trabajado bastante en ese proceso. Fíjense. ¿Quién? Jeffrey Lizaldo. Y lo que brillante. Todo el que hace un buen trabajo, y esto, la ciencia no debería tener chance para la política, no debería politizarse, hay que decirlo. Dionisio tocaba la omisión censal en la historia de los censos de la República Dominicana, desde el año 1950 hasta la fecha, y decía que en el año 1950 fue de 9.5, en el 60 de un 6%, en el 70 de 8.2%, en el 81 de 5.8%, en el 93 de un 6%, que aparentemente la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe, la CEPAL, lo hizo con métodos indirectos. En el año 2002 fue de un 10%, en el 2010 de un 8% y actualmente de 20.6%. ¿Y la del 81? 5.8%. 5.8%. Sí, eso te dice a ti que el error de cobertura del censo actual fue de 57% mayor al del año 2010. 157% mayor al del año 2010. Fíjense, yo siento que la población en ocasiones no entiende la gravedad de ese asunto. Estamos diciendo que 1 de cada 4 hogares en la República Dominicana, según el último censo, dejó de empadronarse. 1 de cada 4 hogares en el último censo dejó de empadronarse. En la provincia de la Altagracia, la omisión fue de 35,5%. Eso es grave. En el Ceibo, alrededor de un 28%. En Santiago, más de un 26%. En la provincia de Santo Domingo, que tiene alrededor de un 23-24% de la población, la omisión fue, señores, de un 24,7%. Y eso es difícil. Vámonos hacia atrás. En agosto del año 2022, y lo pueden buscar todos en internet, yo escribí un artículo que quiero decir públicamente que me costó hasta que algunas instituciones, no del Estado, pero sí me quitaran contratos. Y era si la ONE estaba preparada para realizar un censo. A lo que algunas personas de la Oficina Nacional de Estadística me mandaron a decir que de censo sabían ellos. Y esas son de las cosas que uno no se alegra. Y más cuando tú vives de esto. Dionisio y yo vivimos de esto. Y si nos dan un marco censal con errores, al momento de alguien contratarnos, vamos a levantar errores también. Y si tú recoges basura, ¿qué analizas? Basura. Entonces, miren, para el año 2012, si la memoria no me falla, el error de cobertura en Chile era de 9.6. Como consecuencia, la población le perdió la credibilidad al INE de Chile. ¿Saben lo que tuvieron que hacer? Pedirle perdón a la población. Consecuencia, volver a hacer el censo. Y estoy hablando de una omisión de 9.6. Entre el año 1950 al 2000, en 18 países, ¿saben cuánto fue la omisión mayor de un censo? 15.6 en Guatemala, en el año 1980. Y de nosotros es de 20.6. Para un censo tener una alta cobertura, el error debe rondar entre 0 y el 2%. Para tener una cobertura media, entre poco más del 2 al 4 o 5%. Una cobertura baja, desde que sobrepase el 5%, la cobertura es baja. Lo que indica que nosotros tenemos un 300% por encima de lo que el parámetro, según la CEPAL, me permite. Un censo mal ejecutado indica que voy a tener políticas públicas desagregadas de manera errónea. Algo que yo me estoy preguntando y que lo dije en este programa hace 10 meses, pueden buscar el video, era si a nosotros nos estaban dando datos del censo o de la encuesta de cobertura. En aquel momento teníamos 720,000 hogares desocupados. ¿Cuántos? 720,000 hogares desocupados. Hace 10 o 11 meses pueden buscarlo ese programa. Ahora bien, la encuesta que se hizo, ¿es para completar el censo o para saber los errores? Me pregunto yo por desconocimiento. Porque fíjense un error que se cometió el día que estaban dando los datos de la ONE, estaba dando los datos. Es que alguien comentó que debido a la encuesta de cobertura se determinó que la población era 10.7 millones de habitantes. Entonces aquí hay un tema. ¿Me están dando datos del censo? ¿O me están dando datos de una encuesta? Porque el censo, Dionisio me puede corregir, es un parámetro. Y yo estoy escuchando que me están hablando de una estimación, de una encuesta. Entonces, la encuesta de cobertura, que si es cierto, es muy buena, y vuelvo y felicito a Antonio Morillo, es para medirme la calidad del censo, para yo conocer la omisión de aquellas personas que dejaron de empadronarse. Cuando yo divido el número de hogares ocupados, que me mencionó que se entrevistaron, entre el número de hogares totales, eso me da una probabilidad simple, una relación, me da el número de personas que no se entrevistaron. Pero me mide la calidad de los datos, la calidad del censo. Pero no es para rellenar el censo. Entonces, un tema con la población de la República Dominicana es que desgraciadamente no tiene cultura hacia la estadística. Si nosotros tuviésemos cultura como otros países, hoy día estuviésemos tirados a la calle. Porque lo que está pasando es grave. Y peor aún, la mayoría no se atreve a ir a un programa a hablar de esto. Y es una pena que muchas personas, y me duele decir esto, defiendan un salario en vez de la credibilidad hacia lo que hacen, hacia lo que representan. Y voy a decir esto públicamente, yo a Dionisio lo quiero y lo respeto porque toda la vida ha sido coherente. Si me dice que 2 más 2 es 4, donde quiera que va, me dice lo mismo. Y eso hace de que tú quieras estar al lado de personas
que te representan en cada momento. Entonces, en conclusión, nadie quiere hacer algo malo. Yo entiendo que hubo una mala planificación. Cuando tú haces un estudio de investigación, tienes que planificarlo bien. No es que se necesite un estadístico en la ONE, se necesita alguien que sepa planificar. Con eso no estoy diciendo que Miosotis no lo sepa hacer. Ya los errores pero están dígalo ahí. sin miedo. No, pero yo miedo no tengo. No lo supo hacer. Fíjense, a partir de ahora, de hecho yo recuerdo que algo que decían algunas personas de la ONE era que en 2 meses iban a tener los datos. Va 1 año y 7 meses. Y les aseguro que en el próximo año tampoco vamos a tener todos los datos, porque si la omisión es un 20,6%, ahora en cada informe que se lance, como dicen por ahí, esto hay que cuadrarlo bien. A mayor número de error, más errores me da la desagregación, porque fíjense, la encuesta de cobertura es muy buena, 149,000 hogares. Para provincias, todo está bien. Pero una encuesta de cobertura, ¿qué es? Para explicarlo. Respecto al censo, una encuesta de cobertura... Me mide la calidad del censo, el número de personas que dejó de empadronarse. Claro, para que la gente lo entienda. Pero voy para allá. Pero esta encuesta es buena para las provincias, las representa, y gran parte de los municipios. Pero cuando tú empiezas a desagregar por distrito municipal, posiblemente el error muestral, porque ahora sí tiene un error muestral, se salga de los límites de control. Y esos son temas que hay que explicárselo a la población, no para que le tenga miedo. La matemática es algo lógico. Su salario es numérico y a usted le gusta. Lo mismo pasa con la ciencia. Entonces, Dionisio lo dijo sin pelos en la lengua, como dicen por ahí. Señores, estamos ante el peor censo en la historia de la República Dominicana. Wow. Una cosa, para que la gente entienda, porque quizás la gente escucha y dice, bueno, están hablando de números, de censo, pero a mí eso no me afecta en nada. A la población como tal, ¿en qué le afecta esto desde las políticas públicas? Porque ustedes han dicho que del censo deriva todo. Si se va a construir una escuela en un lugar, pues van a los datos, a los números que arroja el censo. Entonces, ¿cómo afecta eso de manera directa, palpable a la gente, al de a pie? Bueno, déjame contestar la primera parte. Lo primero fue todo el dinero de nuestro erario, sí, de nuestro bolsillo. Un saco. Empezando por ahí. Y después ahora sigue. Sigue ya. Fíjate, vamos con algo que pasó recientemente. Pasaron las elecciones, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué censo se tuvo que utilizar para dar la cuota participativa, por ejemplo, a los diputados por circunscripción? El censo del año 2010. Si el censo del año 2022... Que no sirvió tampoco. Tuvo un error de un 8%, es aceptable dentro de los parámetros. Y no para defenderlo, este tuvo algo que aquel no tuvo, este tuvo muchos recursos. Ah, bueno. Eso es Ay, Dios mío. ¿Qué errores se cometió ahora? Que en algunas demarcaciones, por ejemplo en la circunscripción número 1, se deberían tener 8 candidatos a diputados. ¿Cuántos se tuvieron? 6. Ese es uno de los errores. Monteplata tenía 4 y le quitaron 1. Porque la población no está contabilizada en el momento. Otro más. Para tú redistribuir de manera eficiente el presupuesto, si tú conoces las variables económicas, sociales, lo haces mejor. Claro. Para el SIUBEN tener la parte de la pobreza, lo haría mejor si el censo está bien distribuido. El tema del gasto por igual. Señores, yo pienso que no estamos dimensionando el error que esto conlleva. Cuando se hacen encuestas de hogares, ¿cuál es el marco muestral que se utiliza? El del censo. Cuando el Banco Central hace una encuesta, ¿cuál es el marco muestral que utiliza? Censo. Y ahora van a empezar a utilizar este marco. Incluso cuando tú estás trabajando los proyectos finales, que tú estudias cualquier tipo de materia, tú vas a la ONU, es tu fuente de información, tú vas a las bibliotecas de las universidades y tú te nutres de esa fuente para tú plantear un proyecto, un plan de negocio. Entonces, si está dando error, el proyecto al final te puede decir que va a ser bueno y tú lo que vas a quebrar. No, claro. Y le voy a decir algo al más final grave. Todo se mueve. Cuando yo he venido acá a hablar de accidentes de tránsito, de muertes violentas, de datos demográficos y económicos, ¿cuál es la fuente? La Oficina Nacional de Estadística. Y lo dije hace 10 meses y lo pueden buscar. El problema de eso es que la población va a empezar a dejar de creer en el órgano rector que nos brinda información, que es la Oficina Nacional de Estadística. Cuando el Banco Central da un dato, la población lo cree. Claro. Y cuando la ONE vaya a dar un dato, ahora, ¿qué ustedes creen que van a pasar? Y eso es algo que a mí particularmente me duele. Porque la ciencia no debería tener participación en temas políticos. Esto no debe politizarse. Y todos estos errores que ahora se están dando y se podrían dar,
Si no se hace un censo rápido, que no creo que se vaya a hacer otro, vamos a tener que tardar al menos 10 años viviendo con esto. Para conclusiones, para terminar, un tema súper interesante. Un tema de 4.000 millones de pesos. Exacto. Miren que Humildemente. Así es. Qué cosita. ¿Cuál es la recomendación? No se va a hacer censo otra vez. Yo creo que el paso que sigue es olvidarse del censo y comenzar a fortalecer los registros administrativos. ¿Qué significa El eso? censo en mucha parte del mundo ya está pasando a la historia. Ajá. Sí. Para que tengan idea, los países nórdicos, entiéndase de Finlandia, Noruega, Suecia, desde 1990 no hacen censo. Inglaterra, que empezó a hacer censo en el año 1801, cuando se quedó el Reino Unido, en el reinado de Jorge III de la dinastía Hanover, se comprometió a hacer censo cada 10 años. Y ya a partir de ahora decidió no hacer más censo. Alemania igual todavía sigue haciendo censo, pero mayoritariamente está usando registros administrativos. Incluso las personas que no ofrecen sus datos le ponen una multa de 300 euros. ¿Qué significa esto? Fortalecer los registros administrativos significa tener mejores registros vitales, vale decir natalidad, mortalidad, ¿me entiende? Así como el caso de los divorcios, matrimonios, la parte de la migración, la parte de la escuela, que aquí tenemos buen registro. Yo en un censo en República Dominicana yo no incluyera la escolaridad, porque aquí hay un buen registro administrativo de la parte de la escuela. Aquí todos los niños están registrados, incluso también la educación superior. Todo el mundo tiene una matrícula y están registrados en las universidades, están registrados en MSI. Eso es, si queremos saber cuántos profesionales hay en el país, no hay que hacer un censo. Eso lo tiene el Ministerio de Educación Superior. Si queremos saber cuántos estudiantes asisten a la escuela, no hay que hacer un censo. Eso lo tiene el Ministerio de Educación. Y así también, si queremos saber cuántas personas tienen cédula, no hay que hacer un censo. Eso está en la Junta. Y así tenemos que ir con la parte de la migración, con la parte... Eso es un tema que hay que resolver porque tenemos una frontera porosa, pero toda la parte que tiene que ver con vivienda, con educación, con salud, si nosotros fortalecemos los registros administrativos, entonces en el futuro no tendría sentido hacer censo. Porque un censo es un inventario de cuántos somos, qué tenemos, dónde estamos, cómo vivimos, cuáles son nuestras fuentes de energía, de agua, disposición de basura. Y si nosotros creamos una cultura para registrar eso como se hace en los países organizados, entonces no hay que hacer censo. Estados Unidos lo hace, tú dices, bueno, pues Estados Unidos lo hace porque el censo está en la Constitución. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos que buscar mecanismos y aclaro, Estados Unidos incluyó 9 preguntas en el censo. No fueron 70 como en el caso nuestro. Es que mientras menos Que te preguntas cansa, es ¿entiendes? mejor. Claro, ¿y por qué Me tantas? causa ¿Y un quién se sesgo. sienta a responder esa pendejada? Exacto. Mira, uno de los problemas... Entonces, el paso a seguir es, en lugar de gastar 4.000 millones más en otro censo, que ya sería no 4.000, sino dentro de 10 años serían 10.000 millones, vamos a fortalecer los registros administrativos. ¿Me entiendes? Porque aquí todo el mundo, desde que nace, se le hace un número de cédula. Y con ese número tú hasta te bautizas, va a la escuela, te casa, va a la universidad. Entonces, si fortalecemos los registros, si se invierte dinero en fortalecer los registros, entonces en el futuro no habrá que hacer censo, salvo quizás para algunos aspectos como el aspecto migratorio, por el tema de la frontera. Entonces, ese es el paso a seguir. Y eso implica, obviamente, un primer paso que es crear un INE, darle autonomía, que Convina trabaje en ese proyecto. Señor Suriel. En ese mismo sentido, una de las alarmas cuando dieron los datos hace 10 meses fue el de la Junta Central Electoral, porque el censo decía una cantidad de población de 18 años y más, y la Junta tenía otro. Y en ese sentido yo le creo más a la Junta, donde la persona tiene que irse a inscribir para buscar una credencial, una cédula. Sobre el censo y la parte de la omisión, fíjense que según el censo Santiago tiene más población que el Distrito Nacional. Y el distrito, que tiene gran parte de los empleos, gran parte de las universidades, que atrae personas de 7 municipios de Santo Domingo, que atrae personas de Monteplata, de San Cristóbal Del mismo y de otros Santiago. lugares. Entonces, caramba, ¿qué ha pasado ahí? Un tema de redistribución espacial.
Sin dudar alguna, Dionisio da en el clavo, hay que fortalecer los registros. A menor número de preguntas, menor es la probabilidad de que tú cometas un sesgo. Porque hay entrevistadores, y ya para cerrar de mi parte, una de mis sugerencias era que se capacitara mejor. Cuando tú haces encuestas complejas, tardas hasta una semana para capacitar a una persona. Y aquí se capacitaron las personas y ya a los 2 o 3 meses querían hacer el censo. El censo hay que capacitar un año antes. Y no se debe politizar. Y eso va para todos los partidos. Aquí no importa de qué partido sea. Si tú tienes las competencias, tienes que trabajar. Tienes que aportarle a la población. Porque un error en esto nos toca a todos. Y sobre el INE, y me duele decir esto, no creo que se vaya a hacer ahora. Porque ya la Oficina Nacional de Estadística empezó a perder el prestigio. Entonces la población no lo va a premiar. Eso ya lo veremos. Un tema de tanta trascendencia e importancia requería de mucho tiempo. Por primera vez en este programa que va rumbo a 4 años, se le dedica un tema más de media hora. ¿Es así o no es así? Una hora justo. No, una hora no, como 40 minutos. Por ahí. Pero tratándose del censo y de un tema tan determinante, valió la pena, como dice la canción. ¿Cómo es que dice? No es una salsa. Valió la pena. Lo que era necesario para estar contigo, amor. Dionisio Suriel, muchísimas gracias, de verdad. Yo espero que la señorita productora de este programa haga un buen corte y se siente con los muchachos para hacer unos buenos cortes con un tema que cortó el presupuesto nacional como en 4,000 millones de pesos. ¿A usted la censaron, Maribel? A mí me censaron. Sí. ¿A usted lo censaron, Juan Ramón? No. ¿A usted lo censaron, señor Maribel? No, señor, de mí no A me mí sabe. no me censaron. A mí no me contaron. ¿A usted la censaron, doña Como Azul, dirían aquí, señorita? a Chepita casi no, pero tocaron y encontraron a mi hermano yéndose de la casa y con él sí lo lograron censar y no Bueno, pero censaron. dice el señor Suriel que Sí. si encuentran Sí, a sí, alguien sí. o a un Lograron vecino, encontrar. o a un vecino confiable, diga cuántas personas viven ahí al lado. 5. Eso está bien, ¿verdad? Sí, sí. Ahora, cuando no van ni lo ven a usted. No, hay yo veía a manera. la gente cruzando y yo, nunca van a entrar por aquí. Y fue ese día Así así. fue. Yo ni Un lo dato De la del nada. censo, Como de hay un burla. poquito más de mujeres que hombres. Ahora, a mí no me gustó que el censo no tomó en cuenta a todos y a todas, pero no a todes. Venimos, contarlo. nos vamos al cambio Hay de que la contarlo ya. Bueno, a mí tampoco me censaron. Incluso